Gente que andan a ver en qué están. En este video voy a explicar un poco de por qué el modelo económico boliviano, el Perú, no debería seguir, pero diversos candidatos y políticos en el Perú, hace meses atrás y en la actualidad, ponen como ejemplo a Bolivia, un país que actualmente está en crisis, falta de combustible. El año pasado estuvo con escasez de dólares y todo eso. Y eso no es eh, obra de ese mismo momento. Es que eso vino desde hace mucho tiempo. Específicamente en el gobierno de Evo Morales se sembró todo eso y hoy por fin, al pasar el tiempo, se cosechó lo que sembraron en esos tiempos. A ver, Bolivia antes de Evo, Bolivia con Evo y Bolivia después de Evo. ¿Cómo era Bolivia antes del 2006? O sea, antes de Evo Morales. Era una economía dependiente de recursos naturales, primero del estaño. Es un mineral que exportaban en cierta cantidad y luego del gas natural. Vamos a centrarnos más en el gas natural porque es el que más se explotó en el gobierno de Evo Morales. El estaño fue más antes que el gas, pero el gas fue el boom. A ver, el declive del precio del estaño en los años 1980 eh, quedó ahí. Entonces comenzaron con el gas porque entre los años 1990 y 2000 las empresas privadas operaban la exploración y producción del gas, exportación del gas en crecimiento desde esos años, especialmente hacia Brasil y hacia Argentina, lo que empezó a generar ingresos significativos para el gobierno. A comienzos de los 2000, del año 2000, hubo severos conflictos sociales por la política de exportación del gas, por la percepción de que Bolivia no recibía suficientes beneficios de sus recursos. Y por todas esas situaciones, en el 2003 empezó la crisis, protestas, etcétera. Y dentro de esas protestas ganaba popularidad un indígena poco conocido llamado Evo Morales, con su discurso nacionalista y antiprivatización. A ver, y en el 2005 gana las elecciones, creo que con el 54%, si mal no recuerdo, y en el 2006 asume la presidencia. A ver, desde el 2006 hasta el 2010, en la década del 2010, bajo Evo Morales, la producción y exportación crecieron sustancialmente en cifras aproximadamente entre 50 y 60 millones de metros cúbicos por día. Había bastante producción, bastante. ¿Quiénes compraban esto? El comprador número uno era Brasil y en menor cantidad era Argentina. Esos dos países eran clientes del gas boliviano. Ahora, ¿a cuánto se vendía el gas? Entre 4 y 8 dólares americanos por MMBTU. Ahí había mucho dinero. A ver, en el 2014 Bolivia obtuvo cerca de 6.030 millones de dólares en ingresos por gas natural. Mucho dinero. Esos tiempos en Bolivia gozaba del dinero del gas, porque Brasil compraba ahí bastante y también Argentina. ¿Y quiénes se beneficiaban? Evo Morales y compañía, de los cuales, por cierto, 3.750 millones eran de Brasil. O sea, 3.750 millones de dólares pagaba Brasil y 2.250 millones de dólares
pagaba Argentina. Así que un poco más de la mitad eh, compraba Brasil y un poco menos de la mitad Argentina. Ahí había bastante dinero. Creo que también en esos años empezó o en esos años estaba el gobierno del kirchnerismo en Argentina, así que entre un zurdo Evo Morales y otro zurdo Alberto Fernández de Kirchner, pues hacían buenos negocios entre rojos. A ver, y todo ese dinero, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron con todo ese dinero? Uno, programas sociales. Parte de los ingresos del gas se usaron para financiar bonos y políticas sociales. Uso de gas a domicilio. La población es el que más se benefició de eso porque había gas a domicilio para muchas viviendas. Había subsidios, había bonos durante gran parte del gobierno de Morales. Los combustibles, gasolina, diésel, gas, etcétera, estuvieron fuertemente subvencionados, manteniendo precios internos muy por debajo frente a los precios internacionales. O sea, si en el extranjero en dólar costaba, no sé, ponle un litro de gasolina costaba, ponle, no sé, $3, $5. En Bolivia costaba poco menos. Si costaba internacional $3, en Bolivia costaba 2.50 o 2.20. Y eso no era porque en realidad Bolivia eh, tenía una economía, algo bueno, sino que el gobierno pagaba. O sea, en otras palabras, el gobierno pagaba cierta parte del precio de los combustibles para que la población pueda comprar con precios más bajos, con precios más accesibles. Y todo ese dinero, ¿de dónde salía? Del gas, de esa plata que recibieron, de esa plata que sacaron. Miles de millones de dólares. Y fue con eso. Entonces, y todo ese gasto era un gasto fiscal muy importante para el país. Entonces, eso es, en el gobierno de Evo Morales nunca se pensó en diversificar, nunca se pensó en hacer otras cosas, mejorar el turismo, reinvertir esos millones de dólares ganados por la venta de gas, no. Se ocuparon en bonos, subsidios, en darle combustibles a precios muy bajos. Prácticamente el gobierno compraba y casi que los obsequiaba a los bolivianos. El gas, por ejemplo, el gas a domicilio. Entonces, eso es el modelo socialista, el modelo izquierdista. Solamente piensa en hoy. Hoy hay bonanza allá, bono aquí, bono allá, subsidio aquí, subsidio allá. Y para mañana ya no queda nada. Y en el sur del Perú, mucha gente adora, apoya a Evo Morales. Yo soy testigo porque yo soy de ahí. Pero lamentablemente, así como vemos, el izquierdista solo piensa en hoy y no en mañana, mucho menos en hacer o generar dinero.